Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cuántos vienen hoy contentos? Levanten su mano. Muy bien. Me da mucho gusto estar aquí esta mañana. Gracias por estar aquí. Si vienen por primera vez, yo soy Pastor Hugo y estoy para servirte. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio, que como sabes, nos gusta la Biblia, somos adictos a la Biblia y todos los domingos la estudiamos verso a verso, ¿verdad? En este servicio de las 12:30 estamos en el Evangelio de Marcos, ¿ok? Ese servicio, como ya sabes, le decimos interactivo porque puedes preguntar. Por esta ocasión, las preguntas la vamos a dejar al final, ¿ok? Entonces, si tienes alguna pregunta, apúntala y al final voy a dar un tiempo para preguntas por si quieres preguntar con libertad referente a la enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Te quiero preguntar para iniciar, ¿alguna vez te has tropezado así de una manera muy fuerte que te haya lastimado? ¿Alguien de aquí se ha tropezado alguna vez? ¿Sí? Yo una vez me tropecé muchas de esas veces jugando básquet y realmente me lastimé la mano que tuve que salir de las canchas por mucho tiempo. Entonces, obviamente, cuando te tropiezas, más allá que lo peor no es tanto la vergüenza que pasas, sino el daño que te puede ocasionar, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? Bien, pues hoy en nuestra enseñanza, la Biblia nos va a hablar de tropiezos. La Biblia habla también de tropiezos en tu caminar espiritual. Se llaman pecados. Traen daño a tu vida, a los demás y a tu relación con Dios. Y muchas veces hay algo que te provoca el tropiezo. Como muchas veces decimos, es que caí, ¿verdad que sí? ¿Han escuchado esa frase? Pues es literal, porque hoy vamos a ver en la enseñanza que Jesús mismo utiliza esa palabra, tropezar o caer. Y está hablando específicamente de cuando tú en tu caminar con Dios tropiezas, caes en una situación que destruye tu vida, tu relación con Dios, tu relación con los demás, y es algo que trae un daño. Todos saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces te pregunto, ¿alguna vez has tenido este tipo de caídas donde dañaste tu vida, tu relación con Dios y con los demás? ¿Cuántos dicen que sí? Levanten su mano, reconozcan aquí sus pecados. No es cierto, pero bueno, todos hemos caído, ¿verdad? Alguna vez. Siempre que caes, hay un daño, no lo puedes evitar. ¿Estás de acuerdo? Así como cuando físicamente te caes, hay un daño, no lo puedes evitar. Hay un daño en tu vida, en tu relación con Dios, en tu relación con los demás. De hecho, la Biblia dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, si estás tomando notas, el título de esta enseñanza de esta mañana, para que te quede así muy claro y lo apuntes ahí, es cómo evitar caer y dañar tu relación con Dios y con los demás. Te lo repito, cómo evitar caer y dañar tu relación con Dios y con los demás. Obviamente, nadie quiere estar ahí, porque la consecuencia que trae de haber cometido situaciones incorrectas, nadie la quiere, ¿verdad? Es doloroso. Y depende de qué tan fuerte caigas, el dolor es más fuerte y puede romper tu matrimonio, puede romper situaciones personales, amistades, los hijos, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Bien, aparte de eso, ¿alguien de ustedes le gusta hacer ejercicio y corre? ¿Hacen su mano? ¿Alguien corre normalmente? Muy bien. Tú sabes que cuando estás en tu mejor condición y vas corriendo, a lo mejor ya corres 10 kilómetros diarios, por así decirlo. Si te caes y te fracturas un tobillo, la rodilla, obviamente para volver a levantarte al nivel en que estabas, tardas mucho tiempo. ¿Estás de acuerdo? Pues sucede lo mismo en lo espiritual. Quizás tu vida ya es una vida plena, una vida que va caminando con Dios, que vas creciendo, que vas avanzando, que realmente puedes escuchar a Dios, que le sirves, que estás lleno de gozo, de libertad, de bendición a los demás, pero llega una tentación y caes en ella y vas hasta el piso, y para levantarte otra vez al nivel en que estabas, tardan mucho tiempo y algunos a veces nunca regresan a ese nivel. ¿Estás de acuerdo? Entonces, lo que hoy el Señor Jesús trata en su palabra realmente es de mucha importancia para todos nosotros. Vamos por favor a leer Marcos 9:42 al 50 para juntos caminar
en la verdad de Dios. Si sí traes Biblia, por favor, ábrela en Marcos 9. Marcos capítulo 9. Y vamos a estar viendo del 42 al 50. Marcos 9, por favor, ahí en tu Biblia. ¿Ya estamos todos ahí? Muy bien. Vamos a leerlo completo para que podamos tener la escena completa y poder ir avanzando verso a verso. ¿Estás listo? Marcos 9, 42 al 50. Jesús está hablando aquí y dice así. Dice así el 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Palabras del Señor Jesús, palabras inspiradas por Dios mismo, que son una gran bendición. ¿Te diste cuenta que mencionó las palabras tropezar y caer? ¿Te diste cuenta de eso? Bien, eso es lo que vamos a estar viendo hoy y de una vez te defino lo que significa esa palabra que utiliza Jesús. La palabra que utilizó tropezar es la misma que utiliza cuando dice caer en el original. Y significa esto, mira. Tropezar o caer significa poner una trampa para obstaculizar la conducta o el pensamiento correcto. Cuando alguien te pone una trampa para evitar que actúes correctamente, o te hace tropezar, te conduce a pecar, pone una roca para que te tropieces, un impedimento en el camino, te persuade, te atrae o te influye a pecar. Eso significa cuando Jesús está hablando, si alguno de ustedes hace tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, sus discípulos, es mejor que se atara una piedra de molino y se echara al fondo del mar. Y luego habla, si tu mano te es ocasión de caer, de tropezar, mejor córtala. Porque es mejor entrar con una sola mano al cielo que irte con dos al infierno. Igual con tu pie y con tu ojo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí Señor Jesús, en pocas palabras y en resumen para que te quede claro de una vez, lo que te va a decir ahora es, corta de raíz lo que te hace pecar. Apúntalo así en tus notas. Corta de raíz lo que te hace pecar. ¿Por qué? Porque te va a destruir, no nada más ahorita, sino en la eternidad. Eso es lo que Él está hablando y lo que tú y yo vamos a aprender en este día. Corta de raíz lo que te hace pecar. Entonces, en esto que el Señor habló, para que nos quede claro a todos y podamos llevárnoslos prácticamente a nuestra casa, vamos a ver 3 maneras cómo evitar caer y dañar tu relación con Dios y con los demás. 3 maneras cómo evitar caer y dañar tu relación con Dios y con los demás. Antes de iniciar, te quiero recordar algo. Una vez hablé con un matrimonio que tenía muchos problemas y después de tratar la solución y cómo pueden ellos mejorar, la raíz del problema, la raíz era que los dos estaban súper lejos de Dios. Obviamente cuando no conoces al Señor o cuando no estás en comunión con Él, ¿quién te aguanta? Ni tú mismo, ¿verdad? Obviamente tú no puedes controlar tus impulsos y si no estás cerca del Señor, obviamente estás a todo lo que dan tus impulsos que no quieres que salgan, ¿verdad? Que el coraje o que el egoísmo o simplemente que piensas nada más en ti y eso traía muchos problemas en el matrimonio. Entonces, cuando los dos decidieron regresar al Señor, arrepentirse y caminar de nuevo con Dios en sus principios, ¡pum!, todo se solucionó entre ellos. Aquí hay un principio muy importante. Si tu relación con Dios está dañada, tu relación con los demás también va a estar dañada. Obviamente, porque somos pecadores, somos imperfectos todos.
La única manera de poder caminar estables es con la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tú caes, aunque sea en lo oculto, aunque un esposo allá en otra ciudad haya visto pornografía y se haya alejado de Dios y diga, esto no va a afectar a nadie más que a mí, es un error, es un engaño. Va a afectar espiritualmente a su esposa y sus hijos y emocionalmente y físicamente a todos, porque ese hombre viene sin caminar con Dios, ha caído. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por eso es bien importante lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos una vez más a leer el 42 para que podamos entender las palabras y escudriñar en ellas. Jesús está hablando, recuerda, y dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar. Aquí primero está hablando el Señor Jesús de cuando alguien más te hace tropezar. Cuando dice pequeñitos que creen en mí, está hablando de sus discípulos. ¿Cuántos de aquí creen en Jesús? Levanten su mano. Bien, cuando alguien te hace tropezar, obviamente cada quien es responsable de sus pecados, ¿estamos de acuerdo? Pero muchas veces, obviamente, el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, y también a través de personas, te ponen trampas en el camino, son malas influencias que te alejan de Dios y destruyen tu vida. Todos aquí sabemos eso, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes no han destruido sus vidas en las drogas y todo empezó con una mala influencia, por ejemplo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí está hablando de esas malas influencias que te hacen tropezar. ¿Ok? Entonces, la primera manera de cómo evitar caer y que tu relación con Dios sea dañada y con los demás es cortar malas influencias. Cortar malas influencias. Los que tienen Biblia, lean conmigo el 41. Los que no tienen Biblia, escúchenlo. Un versículo antes, el Señor Jesús dice, cualquiera que les diere un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto les digo que no perderán su recompensa. Y luego dice el 42, y cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra en el molino al cuello y se lo arrojase al mar. Entonces, si un pequeño acto de bondad de darte un vaso de agua, porque eres discípulo de Jesús, tiene recompensa en la eternidad, también tiene un castigo el que te hace tropezar, empezando por el mismo diablo y las malas influencias. Pero es nuestra responsabilidad cortar con esas malas influencias. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es interesante cómo el Señor Jesús describe lo que le fuera mejor atase una piedra de molino al cuello. Esa piedra de molino se refiere a esto, que ves en la pantalla. En esos tiempos ponían a un burro como el que ves ahí, a darle vueltas a una piedra muy pesada que iba rodando, iba moliendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el que alguien te haga tropezar, el que alguien sea una influencia negativa en tu vida, en que alguien te impulse a alejarte de Dios, en que alguien se aproveche de ti, te manipule o te haga pecar en una situación, es peor que si se atara esa piedra súper pesada y lo arrojes al mar y se ahogue de esa manera. Así de grueso Jesús está hablando de la consecuencia de alguien que conscientemente, deliberadamente quiere dañarte y quiere destruirte. Amén. Entonces, todos somos responsables de nuestros pecados, pero aquel que haga pecar a un hijo de Dios tendrá una consecuencia amarga. ¿Has conocido a una persona que ha sido una mala influencia o que se ha aprovechado y que ha puesto tropiezo en personas que han terminado destruidos y lejos de Dios? Quizás sí. De esas personas se está hablando. Pero, como aquí no hay nadie de esos, lo que tú y yo debemos aprender hoy, espero, es a cortar esas malas influencias. Es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:14 viene un ejemplo de alguien que puso tropiezo a los hijos de Dios. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Si sabes la historia de esto, es que el rey Balac quiso primero destruir al pueblo de Israel y no pudo, ¿verdad? Porque Balaam, que era el profeta, le dijo maldícelos, y Balaam no pudo maldecirlos porque eran el pueblo de Dios. Entonces Balaam le dijo a Balac, mira, no puedo maldecirlos, pero ahí te va otra.
llévales mujeres de otro pueblo para que los seduzcan, caigan en fornicación y se alejen de Dios. Balac hizo eso. Balac era un rey de un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Llevó mujeres de otro pueblo, los hombres cayeron con las mujeres, tropezaron y se alejaron de Dios. Ese es un ejemplo de una persona que pone un tropiezo para que tú seas alejado de Dios. Otro es el mismo Satanás usando a Pedro. Cuando Jesús dijo, voy a la cruz a morir, pero Jesús le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Que Jesús le respondió esto. ¿Alguien se acuerda? Exacto. Jesús dijo, voy a ir a la cruz, voy a morir. Y Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz? Ten compasión de ti. Estaba haciendo un tropiezo para que Jesús no cumpliera con esa misión de salvarnos a ti y a mí, ¿verdad? Eso se llama poner un tropiezo. Entonces, una mala influencia es aquella relación que obstaculiza tu caminar con el Señor o te impulsa a alejarte de Él. Te hace caer. Y aquí quiero aplicarlo a nuestras vidas. Todos nosotros estamos rodeados de personas que probablemente puedan ser malas influencias. ¿Por qué? Lo sé, porque estamos en un mundo contrario a Dios, ¿verdad? Es bien importante que entiendas que si tú quieres vivir la victoria para un hijo de Dios, en plenitud de Dios, tengas que identificar esas situaciones. Toda relación que obstaculiza tu caminar con Dios, o te impulsa lejos de Él, o te hace caer. Yo sé que hay alguien cerca de ti. No el que está sentado a un lado de ti, espero. Pero sé que hay alguien cerca de ti que te obstaculiza, que no te impulsa y que te detiene. Que cuando estás con esa persona, terminas lejos de Dios de cierta manera. Quizás sea un amigo, un vecino, un conocido, un compañero de trabajo, tu jefe o incluso familiares cercanos, ¿verdad? Entonces hoy el Señor Jesús lo que está hablando es, tienes que reducir esa influencia que te está alejando. Dice 1 Corintios 15:33, no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Es decir, como dicen popularmente, el que con lobos anda, ¿qué? Exacto. ¿Sabes qué es bíblico? Pero la Biblia lo dice de esta manera, Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabios será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Muchas veces hemos visto este principio que ha afectado muchas vidas bien intencionadas. ¿Estás de acuerdo? Yo conozco muchos de ellos. Entonces, si eres una persona honesta que ama al Señor Jesús y anhelas caminar con Él, es necesario que identifiques las relaciones que te alejan de Él y dejar de frecuentarlas. Es necesario hacer esto. Porque eso te está restando, te está haciendo caer y te está destruyendo. Aunque aparentemente sea algo que sea bueno o que te quieran ayudar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Bien, ahora, el rendir tu vida a Jesús no solo implica el recibir la nueva vida y las bendiciones que Él te da, sino también el dejar atrás lo que no le agrada en tu vida, incluyendo las malas influencias. Yo recuerdo en mi trabajo que siempre hay personas que, como soy hombre y ahí no estoy yo, somos puros hombres, siempre hay ciertos hombres que quieren hacer que tú también hagas lo que ellos hacen. Y cuando vamos a viajes o a convenciones y eso, esos hombres obviamente se meten con otras mujeres, ven cosas que no deben de ver, se ponen bien borrachos. Y si tú quieres mantenerte firme en integridad, tu esposa y Dios, no les gusta y están intentando que caigas. Quizás te suceda a ti también esto, pero eso es algo real que tenemos que aprender en esta mañana. Si realmente queremos agradar a Dios, eso implica desagradar a ciertas personas. Si queremos agradar a Dios, eso implica desagradar a ciertas personas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Jeremías 15:19 dice, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca,
conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Yo recuerdo hace muchos años, yo tenía un amigo que jugaba básquet. Era un buen muchacho, en términos generales, ¿verdad? Era un buen chavo que era muy deportista, era muy bueno para jugar básquet. Pero un 1 de enero, celebrando el año nuevo, estaba celebrando con sus amigos en la casa de uno de sus amigos, y como a las 5 de la mañana pasó un comando armado por esa casa, balaceó a todos ellos porque el dueño de la casa andaba mal, y los que murieron, entre ellos estuvo mi amigo, que no tenía nada que ver. Él no estaba metido en ese negocio, pero andaba con esa persona. Tenemos que entender que las malas influencias te pueden destruir, te pueden alejar de Dios y pueden hacer que caigas. Ponte a pensar en eso en tu vida personal. Puedes identificar una relación que tienes que no te ayuda en tu caminar con Dios. Piénsalo en este momento. Yo sé que quizás más de uno pueda encontrar eso. Puedes identificar una relación que tienes que no te ayuda. Quizás estás engañado diciendo es que yo lo voy a ayudar, pero si ves y eres honesto en términos generales, te ha estado dañando, te ha estado apagando, te ha estado alejando, te ha estado destruyendo, te ha estado poniendo en contra de tu esposa, de tu esposo, de tu familia. Esa es la persona que te está haciendo tropezar y que es mejor que se le atase una piedra del molino y que se echase al mar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya identificaste? Bien, ahora te lo voy a voltear. Te pregunto, ¿eres tú una piedra de tropiezo para alguien? ¿Para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tus amigos? Quizás tú eres la mala influencia, o quizás tú, sobre todo aquí en la iglesia, una gran piedra de tropiezo es aquella persona que se dice ser cristiano y que solamente viene a la iglesia pero vive de una manera totalmente ajena a Dios, confunde, destruye a los demás, es una piedra de tropiezo. Si yo no soy cristiano y conozco a uno que dice que es cristiano, pero sé que es adúltero, que es borracho, que es inmoral, que es grosero y que es más perverso que yo y dice que es cristiano, pues yo no quiero ser cristiano y es una piedra de tropiezo, ¿verdad? Eso no es el verdadero cristianismo. Quizás nosotros a veces podemos ser piedra de tropiezo a los demás, pero piensa en el Señor Jesús. ¿Jesús permitió que una mala influencia lo hiciera caer? No. Y tuvo muchas influencias que no eran muy buenas, ¿verdad? Conoció a fariseos, conoció también a publicanos, a prostitutas. Ninguno de esas relaciones hizo caer al Señor. Amén. Tú y yo estamos rodeados de eso. No podemos, Dios no quiere que te salgas de este mundo y que te vayas a un convento allá en las montañas, lejos de todos los demás. Eso no es la voluntad de Dios, sino que aquí donde estás pueda hacer luz. Pero para eso tienes que cuidar tus relaciones. Si quieres crecer con Dios, no nada más es que ores, leas la Biblia y vengas a la iglesia. Cuides tu caminar con Dios y cuides con quién caminas. Es súper importante. Porque por más que te esfuerces, si no cortas con eso, tarde que temprano vas a tropezar. Y hay muchos ejemplos. Otro ejemplo, en el instituto bíblico que yo estudié, había muchachos estudiando y uno de ellos era una mala influencia. No era cristiano realmente. Entonces fue su cumpleaños y él dijo, ¿saben qué? ¿Qué les parece si hoy vamos por una caguama? Nomás una. Jesús tomó vino, no pasa nada. Cada quien se toma una copita nomás para celebrar porque es mi cumpleaños, no pasa nada. Era otro departamento, no era el mío de verdad, ¿no? Pero yo supe. Entonces le siguieron el rollo a este muchacho. Amigos míos, genuinos hijos de Dios, bien intencionados, preparándose para servir a Dios, para ser pastores. Y ya no supe de ellos hasta el siguiente día, porque 2 de ellos estaban conmigo en el departamento y cuando yo llegué en la mañana, ellos estaban súper borrachos. Nunca se habían emborrachado. Súper borrachos. De hecho, uno de ellos me sorprendió, porque cuando yo llegué, abrí la puerta y entré en la mañana, él salió en ropa interior. Y eran un edificio de departamentos. Salió en ropa interior con un zapato en la mano, todavía medio sonámbulo, medio borracho.
y subió al departamento de arriba y tocó la puerta y se regresó y se acostó. Andaba medio sonámbulo y borracho, pero el vecino de arriba lo vio. Total que fue todo un escándalo y a todos ellos los corrieron del instituto. Se frustró su carrera de poder llegar a ser lo que Dios quería que fueran, por una mala influencia, por seguirle a alguien que los hizo tropezar. Hay alguien en tu vida esta mañana que puedas identificar y que tú sabes que no es una buena influencia, que tienes que reducir la relación que tienes con esa persona. Tú puedes decir, sí, mi esposo. Obviamente no vas a cortar a tu esposo, ¿verdad? Porque eso iría en contra de la Biblia. Pero reducir la influencia de ofender a Dios sí lo puedes hacer. ¿Estamos de acuerdo? El Señor Jesús nunca pecó, a pesar de todas las malas influencias que tuvo en el sentido de los hombres que conoció. La Biblia dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, Jesús, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Bien, vamos a seguir leyendo por favor del 43 al 48, ahí en tu hoja o en tu Biblia. Dice así, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Qué palabras tan profundas, ¿verdad?, del Señor Jesús. Está hablando aquí de tres cosas. Primero dice tu mano, luego dice tu pie y luego dice tu ojo. Si tu mano, tu pie o tu ojo te ocasionan que caigas y que ofendas a Dios, mejor córtalos, porque es mejor que vayas al cielo sin uno de ellos que vayas al infierno con ellos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esta es la segunda manera de evitar caer y dañar tu relación con Dios y con los demás, y es corta malas prácticas. Corta malas prácticas. Yo te voy a explicar por qué. Pero en resumen, lo que dice el Señor Jesús es esto: entrar al cielo en cualquier condición es mejor que ir al infierno en tu mejor condición. Otra vez, entrar al cielo en cualquier condición es mejor que ir al infierno en tu mejor condición. Es decir, entrar al cielo sin que te falte algo es mejor que vayas completito al infierno. ¿Estás de acuerdo? A eso se refiere. Ahora, antes de que alguien se levante, vaya por un machete y se vaya a cortar la mano, déjeme explicar a lo que se refiere el Señor. Porque una vez, un hombre que escuchó esta palabra, la tomó literal. Era un hombre que estaba cayendo en inmoralidad sexual, y eso es verídico. Se castró cuando leyó esta palabra, pensando que con eso ya no iba a ser tentado al mal. ¿Y qué encontró? Que no está la solución ahí, ¿verdad? Que el problema es el corazón. Puede que no tengas una mano, un pie o un ojo y sigas teniendo pensamientos que te alejan de Dios, pensamientos perversos que dañen tu relación con Dios, tú mismo, tu esposa, etc. ¿Estás de acuerdo? Es decir, el pecado es un asunto del corazón. Amén. De hecho, en Deuteronomio 14, 1 y 2, ahí apuntan en tus notas, esa cita, en tu casa léelo. La ley enseña que está prohibido que alguien se pueda cortar un miembro nada más porque sí. Entonces, obviamente Jesús no se estaba refiriendo a que literalmente te cortaras una mano. ¿Ok? Eso es a lo que quiero explicar. Porque Él mismo dijo en Marcos 7, que ya lo vimos aquí, Marcos 7, 21, 33, Jesús mismo dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, etc. Entonces es un problema del corazón, no es un problema que te cortes físicamente
la mano, ¿verdad? Fuera incluso más sencillo, ¿verdad? Ok, ¿a qué se refiere entonces el Señor Jesús? ¿Alguien tiene una idea? ¿A qué se refiere cuando dice, si tu mano, si tu pie, si tu ojo es ocasión de caer, córtalo? A ser radical, podría ser muy bien. ¿Alguien más tiene alguna idea a qué se refiere? Sí. Muy bien. Muy bien. Tiene mucho que ver por ahí. La Biblia utiliza los elementos del cuerpo humano como en sentido figurativo, ¿ok? En este caso significa esto. La mano son tus hechos, el pie son tus caminos y tu ojo son tus miradas. Entonces, lo que Jesús está diciendo es esto: si estás practicando una situación que te hace caer, córtala, deja de hacerlo. Si estás yendo a ciertos lugares o tomando ciertas decisiones que te hacen caer y ofender a Dios, deja de ir. Si estás viendo cosas que te están llevando a caer, deja de verlo. Esto es bien importante, porque todos aquí, o la mayoría de aquí, anhela agradar a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero muchos ignoramos este gran principio. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no queremos pecar, no queremos ofender a Dios ni a nuestra esposa, pero estamos metiéndonos en la cabeza, viendo cosas que no debemos, haciendo cosas que no debemos, y a fin de cuentas nos lleva y caemos. Y no podemos resistir, claro, porque estás viendo lo que no debes estar viendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí empieza todo para que puedas tú evitar caer y estar lejos de Dios y caminar con Dios. Tienes que cortar las malas prácticas, cortar lo que a donde estás yendo que es incorrecto, con quién te estás reuniendo o lo que estás viendo. ¿Sí está claro eso? Ahora, mira ahí en el versículo 43 al final. Dice, teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esa palabra infierno que usa el Señor Jesús es la misma palabra para definir un basurón que había fuera de la ciudad de Jerusalén. Ahí llevaban toda la basura y ahí todo el tiempo había fuego y gusanos. Entonces Jesús utiliza esto para explicar lo que es el infierno. Y qué interesante descripción. Así como ahí siempre hay fuego y nunca se apaga, y hay gusanos siempre, así será el infierno, dice él. Las personas que vayan al infierno estarán siendo consumidas por ese fuego y siendo carcomidas por esos gusanos por toda la eternidad. Entonces, eso que está diciendo es algo realmente interesante. ¿Cómo evitar caer en eso? Tienes que cortar y que ser radical en tus prácticas. Platicaba con unas personas que decían, es que yo no creo que una persona con que simplemente diga, Señor, perdóname, ya con eso va a ir al cielo. Obviamente sabemos todos que no es así y lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Sino que realmente hay un arrepentimiento de corazón donde estás cortando con las malas prácticas, ¿verdad? Donde ya no estás practicando eso que antes practicabas. Donde si eras adúltero, ya no eres adúltero. Si eres grosero, ya no eres grosero. Si eres inmoral, ya no eres inmoral. Nadie es perfecto. Yo sé que nadie es perfecto. Pero una cosa es pecar aisladamente y te arrepientes y lo dejas. Y otra cosa es deliberadamente estar haciéndolo sin detenerte. ¿Ves la diferencia? Un cristiano honesto, nacido de Dios, que va directo al cielo, peca aisladamente porque somos inmaduros e imperfectos todavía. ¿Ok? Pero pecas, algo te golpea por dentro y lo dejas. No puedes mantenerte haciéndolo. Pero alguien que está perdido, aunque diga que es cristiano, es alguien que mantiene su práctica, su mala práctica constantemente y no la deja. Como les he dicho muchas veces, si yo fuera adúltero, si yo tuviera otra mujer y estoy aquí delante de ustedes y digo, no, es que me arrepiento, pero continúo con esa mala relación, es mentira que me arrepentí, estoy perdido. Voy directamente a ese lugar donde el fuego no se apaga y el gusano carcome todo el tiempo. Eso está diciendo Jesús. Si eres un cristiano de verdad, has cortado con eso. No significa que ya no vas a pecar nunca, no. Porque somos imperfectos, pecadores, y el perdón de Dios va a ser para ti.
pero ya no practicas ese pecado. ¿Sí está claro eso? Entonces, gracias a Jesús por eso. Los fuegos sin llama y los gusanos que nunca mueren eran una ilustración gráfica y efectiva del destino de los condenados. Así va a ser ese lugar. Gracias a Jesús, que por su sacrificio en la cruz nos salva de ese gusano y de ese fuego que nunca se apaga. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias a Dios por eso, ¿verdad? ¿Te imaginas? Sería horrible. Pero gracias a Jesús, que la Biblia misma enseña que si tú te arrepientes de corazón, dejas ese pecado, te entregas a Jesús, crees en Él y lo sigues, su sacrificio en la cruz paga por tu pecado. Paga por todo eso que hiciste para que no tengas que pagarlo tú en ese lugar de tormento. Amén. Entonces, al saber qué tan terrible es el infierno, vale la pena cualquier sacrificio para evitarlo. ¿Cuántos dicen amén? Vale la pena. Yo quiero agradarte, Dios. Primero, porque te amo, porque estoy agradecido. Y segundo, porque no quiero ir a ese lugar, ¿verdad? Obviamente un cristiano genuino que ha sido cambiado ya toma esas decisiones porque le nace no pecar. Una vez alguien le dijo a un pastor, pastor, ¿usted cree que una persona que nació de nuevo, que ya es salvo, ya nunca más se va a perder? ¿Por siempre va a ser salvo? Sí, yo soy esa persona, dijo el pastor. Entonces le dijeron, ¿quiere decir entonces que usted puede pecar todo lo que quiera y no hay ningún problema? Sí, así es, yo peco todo lo que quiero. Ese es el punto, que no quiero pecar. Nace en mí el no querer pecar. Sin embargo, peco a veces porque soy imperfecto. Qué gran diferencia, ¿verdad? Por eso Jesús dice, un cristiano de verdad que no va a ir a ese lugar ha cortado la práctica de malas situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estoy diciendo es esto. Al cortar tus malas prácticas, tus malos hechos, tus malos caminos y malas miradas, estás confirmando que eres un verdadero hijo de Dios que no practica el pecado y que heredará el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias a Dios, ¿verdad? Yo no quiero estar con ese gusano ni en ese fuego. Exacto, porque has cortado con eso. Ahora, Primera de Juan 3:9, ya lo hemos visto antes, apúntalo, es un gran versículo, que dice, todo aquel que es nacido de Dios, es decir, un verdadero hijo de Dios que no va a ir a ese lugar de tormento, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso es a lo que les he estado hablando. ¿Quieres saber si alguien verdaderamente es un hijo de Dios que va al cielo, más allá de sus palabras y todo lo que te diga o si viene a la iglesia? Es lo que sucede cuando peca, cuando hace algo incorrecto, cuando camina por un lugar incorrecto, cuando ve lo que no debe de ver, cuando practica algo que no debe practicar. ¿Qué sucede con ese hombre? Obviamente solamente sabe el hombre y la mujer que lo están haciendo, pero un hombre que es nacido de Dios y camina a un lugar incorrecto no puede continuar ahí. Es como si estuviera quemando ese lugar y se regresa. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un hombre que nació de Dios. No puede practicarlo, no puede mantenerse ahí, no puede seguir caminando en eso. Hay algo que le incomoda, que lo golpea, que le quema y pide perdón y regresa y deja de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Una persona que es un hipócrita, que según es cristiano y dijo, pero simplemente no lo es, no ha cambiado realmente, camina por un lugar incorrecto y se siente como en su casa y continúa en ese lugar. Como les he platicado de la oveja y el cerdo. Si tú agarras un cerdo y lo quitas del chiquero y lo bañas y lo perfumas y le pones un moñito así bonito y lo sueltas, ¿qué va a hacer el cerdo? Se va a regresar al chiquero y se va a revolcar, ¿verdad? Pero agarra una oveja y ponla en un chiquero. ¿Sabes qué va a hacer la oveja? De puntita se va a salir lo más rápido posible. Una vez hicieron un experimento que pusieron a una oveja en un chiquero pero profundo para que no pudiera salir, a ver si se acostumbraba al lodo. La oveja se murió en el intento. Esa es la diferencia entre un verdadero hijo de Dios y entre un falso, que realmente ha cortado las prácticas incorrectas. ¿Sí está claro eso? A eso se refiere el Señor Jesús cuando dice
que si no cortas con esas prácticas significa que vas directo al basurón lleno de fuego y de gusanos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hábitos, personas, situaciones o condiciones te llevan a pecar constantemente en tu vida? ¿Qué hábitos, personas, situaciones o condiciones te están influenciando para que ofendas a Dios? Haz esta pregunta esta mañana. Esta pregunta es esencial en lo que estamos viendo. Que puedas tú reflexionar para que la palabra de Dios pueda llegar a tu corazón. Haz esta pregunta. Quizás no estás ahí, pero has estado constantemente cayendo, aunque te regresas porque eres un hijo de Dios verdadero, pero caes constantemente porque tienes una situación, un hábito, una relación, una condición incorrecta que te está llevando constantemente a pecar. Quizás en tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, en tu misma casa. Quizás es una computadora, quizás es una persona, una mujer, un amigo, un novio, una novia, no sé. Pero situaciones que te están dañando tu relación con Dios. Que cuando sales de ahí, estás apagado. En vez de cuando vienes a la iglesia que sales encendido, vas a ese lugar o esa persona o esa práctica y sales apagado. Sin ganas de acercarte con Dios, de leer la Biblia, nada de eso. ¿Qué situación estás viviendo? Identifícala, ¿sabes por qué? Porque Dios mismo quiere que la identifiques hoy. Eso te está hablando el Señor hoy. Piénsalo. Porque seguramente hay algo ahí. ¿Ya tienes en mente alguna idea? No me contestes. Pero si ya tienes en mente algo de esto que estoy diciendo, lo que el Señor te dice hoy es esto, así de sencillo. Córtalos. Corta con eso. Corta con esa situación. Te lo voy a poner en cuestiones de salud, que aquí está mi gurú de la salud, Gustavo. Si tú constantemente te estás enfermando, quizás estás comiendo algo que no debes de comer, ¿verdad? Te vas a los tacos de buche, de tripa o no sé, no que esté en contra de los tacos de buche y de tripa, pero todos grasosos y tienes el colesterol hasta el tope y te sientes mal y tu corazón y todo. Y no quieres eso, no quieres morir, pero no cortas y le sigues entrando, ¿verdad? Es un ejemplo muy básico, pero tiene que ver con eso. ¿Quieres mejorar tu relación con Dios? ¿Sí? ¿Quieres crecer y conocer más al Señor? ¿Quieres vivir en plenitud y gozo, en libertad que Dios tiene para ti? ¿Quieres poder acercarte más a Él, conocerle más y que Él use tu vida, vivir esa plenitud que tiene para ti? Sí quiero eso. Corta lo que te está dañando, lo que te está contaminando, lo que te está afectando, lo que te está mal influenciando, porque eso es como un ancla que no te permite avanzar. Una relación, un hábito, una práctica, unas miradas, un lugar. Eso es lo que el Señor hoy te está diciendo. ¿De acuerdo? Si ya lo identificaste, me puedes decir, ok, ¿cómo los corto? Si es una persona, ya entendí, pero ¿qué tal si son prácticas o lugares o algo que hago? Lo he intentado muchas veces y no puedo dejar. ¿Cómo puedo cortar eso? Lo vimos el miércoles pasado en el discipulado, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso, ¿qué? Pensar, ahí está la clave. Ahí está la clave. Toda influencia, práctica y actitud tiene su origen en un pensamiento. Y tenemos que aprender eso para poder vivir esa victoria que Jesús tiene para nosotros. Pensamientos. Entonces vas a decir, ok, ya entendí. Entonces la pregunta se va nada más para atrás. ¿Cómo corto los malos pensamientos? Ahí empieza todo. ¿Cómo cortar un mal pensamiento para que pueda evitarse una mala práctica? Muy bien. La respuesta es esta y muy sencilla. Rechaza y sustituye. Apúntalo en tus notas. Rechaza y sustituye. Ese es el principio bíblico. Como ahorita leímos, todo lo que es verdadero, lo bueno, lo honesto, de virtud alguna, en eso pensad. En eso pensad significa que Dios te ha dado la habilidad para elegir
lo que pones en tu mente. Dios te ha dado la habilidad para elegir lo que pones en tu mente y ahí radica la clave de la victoria. Como les dije ahorita, si no quieres pecar ante Dios, no quieres caer, no quieres ofender a tu esposa, pero estás constantemente recibiendo pensamientos inmorales y le das vuelta y haces fantasías con ellos, obviamente vas a llegar a pecar y caer. ¿Estamos de acuerdo? Pero la clave es que cuando llegue el pensamiento, en ese momento rechaces, digas yo no quiero pensar en eso y lo sustituyas por un principio bíblico que hable de la santidad o de ir en contra de la fornicación o del adulterio. ¿Ok? Entonces, la clave está en la habilidad que Dios nos ha dado para elegir en qué pensar. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Dios te dio la habilidad para elegir qué te metes en la cabeza? Por eso dice, en eso pensad, es decir, elige pensar en esto, en lo bueno, en lo verdadero, en lo honesto, en lo puro, en lo de buen nombre, en lo de virtud alguna, en lo que es digno de alabanza. Esa es la clave, hermanos. Por mucho tiempo yo ignoré este principio y vivía en derrota, porque no había aprendido. Todo lo que me veía en la mente, todo me lo comía. Y pasaba y ves un espectacular o alguien te dice algo y todo está en tu mente y empieza a trabajar contigo. Y ya que va a salir, ¿quieres aguantarte y no hacerlo? No puedes, ya te lo comiste. Es importante que podamos controlar esos pensamientos y rechazarlos y sustituirles. Entonces, escoger qué pensamientos queremos tener en nuestras mentes y cuáles no. Ya que identificas un mal pensamiento que te intenta hacer tropezar, recházalo y cámbialo por un principio bíblico al respecto. Esa es la clave. El Señor Jesús, su ejemplo es, todos sus hechos, caminos y miradas fueron puras, sin pecado, sin mancha y sin tropiezo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él, como vimos ahorita, fue tentado en todo como tú y yo, a semejanza tuya y mía, y Él se mantuvo sin pecado. Vamos a terminar leyendo, por favor, del 49 al 50. Dice así el 49 y 50. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿A qué se estará refiriendo aquí el Señor? Ahorita te voy a explicar a qué se refiere. Pero apunta esta última, la tercera manera de cómo evitar caer y dañar tu relación con Dios y con los demás es corta malas actitudes. Corta malas actitudes. Si te diste cuenta, aquí en el versículo 49 una vez más habla de fuego. Dice todos serán salados con fuego. Pero quiero explicarte que el fuego que habla el versículo 48 es un fuego de castigo, como ya dije, donde está el gusano que todo el tiempo está ahí carcomiendo. Y el fuego que habla este versículo 49 es un fuego de purificación. Es un fuego donde todos somos pasados para irnos purificando. De hecho, Levítico 2:13 dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Qué está diciendo esto? El Señor Jesús, cuando dice, todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal, en el 49, está haciendo referencia a los sacrificios que hacía el pueblo judío. ¿Ok? Los llenaban de sal, así era la ley. Lo que está hablando aquí es de adoración, de ofrecer una ofrenda a Dios, adoración. Entonces, tu actitud de corazón para evitar caer es una actitud de estar constantemente adorando a Dios. Que estés dispuesto a agradarle en todo lo que haces. Si está claro eso, más o menos voy a explicar un poquito más a detalle. Pero si hablamos de sacrificio, como sabes, los judíos agarraban por ejemplo, un cordero y lo ofrecían en sacrificio, ¿verdad? Hoy en día ya no existen esos sacrificios, eso quedó en el antiguo pacto. Hoy el sacrificio es otro. ¿Cuál es? El que dice Romanos 12, 1 y 2. Hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir,
Antes se ofrecía un cordero en sacrificio, un animalito inocente. Obviamente todo estaba apuntando al Cordero de Dios, que es Jesús. Por lo tanto, hoy en día ya no es necesario ofrecer un cordero, un animal muerto al Señor. Ahora ofrecemos nuestras vidas en adoración. ¿Sí ves la diferencia? Ahora yo soy el sacrificio vivo, no muerto. ¿Ok? No me estoy poniendo un cuchillo en el cuello. Sacrificio vivo significa que con mi vida estoy agradando a Dios. Me estoy ofreciendo a Dios. Esta es la actitud que debo de tener. ¿Ok? Entonces, la sal sirve para sazonar, y esto habla de la diferencia que necesitamos reflejar en este mundo. Ser diferentes a los demás. Si nos mezclamos y no se nota la diferencia, perdemos el sazón, nos hacemos insípidos. Por eso dice en el versículo 50, si la sal se hace insípida, ¿con qué la vas a sazonar? A ver, mujeres que cocinan. ¿A cuántas mujeres les gusta cocinar? Levanten su mano. ¿Cuántos hombres les gusta cocinar? A mí me gusta cocinar. Si la comida está insípida, obviamente, ¿qué le vas a poner? Sal, ¿verdad? Pero imagínate que la sal esté insípida. ¿Qué le pones? Más sal. Y si también está insípida, ¿qué le pones? Pimienta, cúrcuma, no sé. Obviamente, esa es la pregunta que hace el Señor. Si la sal pierde su sabor y queda insípida, ¿cómo la vas a poder sazonar otra vez? Bien, habla de nuestras vidas. Si nosotros, que somos el sazón de este mundo, ¿cuántos dicen amén? Si perdemos el sabor, nos hacemos insípidos, es decir, no hay diferencia entre Hugo Limón y tal persona que no quiere nada con el Señor. No hay diferencia. Tú no ves a los dos y dices, es lo mismo, se mezclan entre ellos. He perdido mi sabor, soy insípido, ¿de acuerdo? Entonces esto habla de esa entrega y de esa consagración a Dios para ser diferente. Si tú eres diferente a tu alrededor, eres sal que tiene sazón, ¿verdad? ¿Ya te diste cuenta que eres diferente a tu alrededor o no? Allá donde tú vives, trabajas, estudias, lo que sea, ¿existe alguna diferencia entre tú y el que está a un lado de ti? ¿Sí o no? Aunque sea poquito. Bueno, sí, este cuate es bien grosero y yo no digo groserías. Ah, bueno, ya hay una diferencia. Es porque la sal no ha perdido su sabor. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Entonces, habla de adoración y consagración. Adoración y consagración. ¿Cuál debe ser entonces mi actitud para evitar caer? Debe de ser totalmente rendido y consagrado al Señor Jesús y sus propósitos. Entregado a Él, siempre consciente de agradarlo en lo que hago, entonces voy a evitar caer. Por ejemplo, una vez más, el matrimonio. Si mi actitud no es adorar a Dios y agradar a Dios en mi matrimonio, sino más bien adorarme a mí mismo y sacar el beneficio posible para mí y ser egoísta, voy a tropezar y voy a caer y voy a dañar mi matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Pero si mi actitud es realmente agradar a Dios y vivir mi matrimonio como Dios dice, que es que el hombre ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y vivo para bendecir a mi esposa y cuidarla y amarla, nunca voy a tropezar si vivo así. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, para terminar, te cuento esta historia muy breve de un almirante en una guerra que conquistó a otro ejército. Entonces, cuando conquistó al ejército, venía el general conquistado con este hombre, el vencedor, a rendirse. Entonces se acercó con él y quiso darle la mano en señal de rendición. Y este hombre, el ganador, se hizo para atrás y le dijo esto: su espada primero. Este hombre que venía a rendirse todavía tenía su espada aquí. Dijo, tu espada primero. Así muchas veces nosotros venimos a Jesús. Decimos que queremos rendirnos a Él, que queremos ser cristianos, que queremos ser perdonados, que no queremos ir a ese lugar de tormento, pero no hemos rendido nuestras vidas totalmente. Mantenemos prácticas incorrectas, situaciones incorrectas,
malas influencias en nuestras vidas. Y el Señor nos dice, primero tu espada, ríndete primero. Jesús no es apaciguador y Él nunca hace tregua con el pecado, nunca. Tenemos que abdicar el trono, tenemos que rendirnos, tenemos que cortar malas influencias, malas prácticas y malas actitudes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hemos visto 3 maneras de cómo evitar caer y dañar tu relación con Dios y con los demás. Corta malas influencias, corta malas prácticas y corta malas actitudes. Amén. Bien, vamos a orar para terminar. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Dios, porque siempre hablas a nuestro corazón de una manera directa, Señor, al considerar tu palabra. Y muchas gracias, Dios, porque has transformado nuestras vidas al poder considerarla, aplicarla y tomar las decisiones correctas, Dios. Yo quiero bendecir en este momento a cada persona que está aquí, Señor. Gracias porque sé que tú tienes el corazón y la intención de bendecir a cada persona aquí, Dios. Yo te ruego, Dios, que libres a todos ellos de caer, libres de toda situación que quiera venir a destruir sus vidas, Dios, y que ellos puedan cada día conocerte más, acercarse a ti y ser transformados por ti, Señor. Bendice a los jóvenes que son tan tentados por malas influencias. Bendícelos y pon en ellos ese valor para mantenerse firmes y cortar esas malas influencias, Dios. Te pido por los matrimonios que están aquí, Señor, que los bendigas, los restaures. Te pido por cada hombre y mujer que puedan cada día conocerte más, Señor, que se rindan totalmente a ti sin reservas y que hoy puedan salir por esta puerta totalmente rendidos a ti, cortando toda mala influencia, toda mala práctica y toda mala actitud para agradarte a ti y para que sea bendición para ellos. Ahí donde estás, sigue orando a Dios, abre tu corazón. Ese es un momento muy especial. Dios ha hablado a tu vida. Si abres tu corazón a la palabra que Dios ha puesto hoy, habla con Dios. Acércate en el nombre de Jesús y pídele que te ayude a tomar las decisiones correctas, que solamente tú y Dios saben. Pero esto te va a ayudar y te va a bendecir. Te va a impulsar en tu caminar con Dios. Mientras tú estás orando ahí, que nada te distraiga, yo le hablo a las personas que nos visitan hoy. Si vienes por primera vez o segunda vez, quiero decirte que todo empieza en una decisión, en que tú realmente puedas reconocer que tú necesitas a Jesús y que te arrepientes de todo lo que has hecho y Él te va a perdonar esos pecados si te arrepientes de corazón y dejas esos pecados. Y el segundo paso es creer en Él, creer en su sacrificio, en su palabra y rendirte a ello. Dice Romanos 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, perdonado por la eternidad, te vas a librar de ese lugar de tormento. Si verdaderamente hoy rindes tu vida a Jesús, vives para Él de aquí en adelante, no nada más de palabras, sino que hoy quieres tomar una decisión por Cristo. El perdón de Jesús, el sacrificio en la cruz se aplica a tu vida para que puedas ser perdonado. Es la única manera que alguien pueda ser perdonado, porque la paga del pecado es muerte y Jesús murió por ti. Solamente Jesús murió por ti. No hay nadie más que haya muerto por ti. Así que si vienes hoy en esta mañana, queremos orar por ti. Si tú nunca has rendido tu vida a Jesús honestamente y lo quieres hacer hoy y recibir ese perdón, esa misericordia y la transformación en tu vida, alza tu mano ahí donde estás y vamos a orar por ti. Habrá esta tarde un valiente que hoy decida entregar su vida a Jesús. Gracias, Alcido. ¿Hay alguien más? Gracias. ¿Hay alguien más? Ya pueden bajarla. ¿Hay alguien más? Gracias. Que hoy quiera entregar su vida a Jesús y rendirse. Queremos orar, bendecir tu vida. ¿Hay alguien más? Alza tu mano ahí donde estás.